Ya, sí, el viñedo que había aquí de manos de Ornán el Jebuseo. David no va a construir la casa de Dios, no va a construir el templo, porque sus manos estaban ensangrentadas de muchas guerras, algunos pecados que ya hablamos de ellos, ¿sí? Y el que va a construir el templo es Salomón. Salomón, allá entre 960 y 928 antes de Cristo, Salomón construye el templo con madera de cedro, que son traídos del Líbano. Con la muerte de Salomón sabemos que el reinado se divide en dos. Jeroboam se lleva las 10 tribus, el reinado de Israel forma en el norte, y Roboam, la tribu de Judá, Benjamín, ¿sí? Que se queda con el reinado de Judá. En el siglo VIII los asirios vienen, conquistan el reinado de Israel, exilian gran parte del pueblo, el reinado de Judá queda en pie. Nabucodonosor viene en 586, conquista toda esta zona de manos del imperio sirio y conquista el reinado de Judá, destruyendo Jerusalén y destruyendo el templo en el año 586 a.C., el segundo exilio del pueblo de Israel hacia Babilonia, ¿sí? Y con la destrucción de Jerusalén y del primer templo comienza la época del segundo templo, ¿sí? El imperio babilónico sucedido por el imperio persa, Ciro el Grande, hablamos de él, ¿sí? El pueblo comienza a volver, se vuelve a construir Jerusalén, las murallas de Jerusalén, el templo comienza a construirse, a crecer, a ser más grande. Llega Alejandro Magno, los helenistas dominan aquí, luego los macabeos se independizan de los helenistas, el templo crece, ¿sí? Los macabeos eran familias de sacerdotes, crece, o sea, es mucho más grande, mucho más bonito, o sea, construido de mejor manera, hasta que llegan los romanos en el año 63. Colocan luego a Herodes como gobernador, y Herodes, como no tiene que pagar impuestos al César, ¿por qué? Porque Augusto, después de que Marco Antonio lo coloca aquí, después de la guerra que hablamos de la puente de Milvio, ¿sí? Y se presenta ante el César, ¿sí? Era partidario de ¿qué? De Marco Antonio, pero Herodes no llega a la guerra, ¿sí? Porque ya estaba cansado de todas las guerras, tenía mucha experiencia, y Herodes llega con las fuerzas que tenía de Marco Antonio. Fue una semana después que había culminado la batalla, ¿sí? Y se presenta ante el César y le trae seda y vinos y aceite de olivas y oro y plata, todo tipo de regalos, y le dice a Augusto, le dice: aquí está tu siervo. Los consejeros le dicen: este era partidario de Marco Antonio, él era leal, córtale la cabeza. Pero como Herodes es una persona muy inteligente, pero muy carismática en sí, sabía cómo comprar a las personas, cómo, digamos, acercarse a las personas, Augusto se ve halagado por él, entiende que le va a ser una persona que le va a servir, ¿sí? Y le perdona la vida y lo coloca, lo deja como gobernador y le da 2 títulos de amigo del pueblo romano. Con ese título Herodes no tiene que pagar impuestos a Roma, señores, no tiene que pagar impuestos al César. Todo lo que recauda de impuestos aquí, a los bolsillos, ¿sí? Y ese dinero en los bolsillos no produce. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Comienza a construir el Monte Moriah, Cesarea Marítima, la ciudad de Fasael en el desierto, en el valle del río Jordán, los palacios de Jericó, Masada, señores, la ciudad de... otra ciudad en Samaria, ahora no me acuerdo el nombre. O sea, lo que hace es construir, invertir el dinero para ganar más dinero. Poncio Pilatos dice que Herodes era la persona más rica del mundo, señores. Que él cuando llega aquí no sabe cómo mantener los palacios de Herodes, que no tiene dinero para mantener esos palacios. Herodes era la persona más rica del mundo, así dice Poncio Pilatos. No solo eso, sino que también Augusto le da el título de rey, señores. Rey es un título, no es un monarca, es un título, es un rey vasallo, o sea, un rey esclavo. En el Imperio Romano no puede haber rey, el César es un dios. Y recuerden que todos los reyes siempre fueron reyes, ¿por qué razón? ¿Se proclamaban reyes por qué razón? No, yo soy rey por la gracia ¿de quién? De Dios, señores. Siempre los reyes fueron coronados ¿por quién? Por Dios. Por los sacerdotes. En toda religión, no importa, por los sacerdotes son representantes de Dios, señores, ¿ok? O sea que Herodes no era un rey, no era un monarca, solo era un título representativo que le dio, ¿sí? Él no podía tomar sus decisiones, el César era el Dios, y si hay Dios, no puede haber rey, señores, debajo de ese Dios, ¿ok? Entonces le da ese título y construye todo lo que nombré, todo lo que vemos aquí, pero... posteriormente, como dijimos bien en la primera revolución, Jerusalén es destruida, el templo es destruido en el año 70, el Imperio Romano sigue, en el año 130 llega Adriano, si recuerdan hablamos de él, se habla de construir un nuevo templo, prohíbe la circuncisión del pueblo de Israel y comienza la segunda revolución del pueblo de Israel contra los romanos. Jerusalén es destruida, ¿sí? y es reconstruida
Aelia Capitolina, provincia palestina, los judíos no pueden entrar aquí, a Jerusalén, no pueden vivir en Jerusalén. Todas esas leyes que hace Adriano, hasta que en el 323 el Imperio Romano se transforma en el Imperio Bizantino y todo esto queda destruido tal como era en la época ya de Adriano, señores. Todo esto queda destruido, aquí no hay nada, señores, no se levanta nada, aquí todos los escombros, todo lo que se encuentra en la ciudad es tirado hacia arriba. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Jesús, porque estamos hablando de Imperio Bizantino, donde ya nace el cristianismo como religión en sí, como una institución, la iglesia, y para que se cumpla la palabra de Jesús que dice, no quedará de ti piedra sobre piedra. Todo esto aquí, destrucción, no hay nada aquí arriba. Pero el Imperio Bizantino es sucedido por el Imperio Musulmán en el 638 y el Califa Omar ibn al-Khattab, que es el que viene aquí en las conquistas, viene buscando el lugar de oración del rey Salomón. ¿Cuál es el lugar de oración del rey Salomón? Según ellos, el templo, señores. El templo estaba ahí y el patriarca de Jerusalén lo lleva al Monte Sión y dice, esto es una iglesia, si dentro aquí lo convierte en una mezquita, lo lleva al Gólgota, o sea, el Gólgota que hoy es la iglesia del Santo Sepulcro, si la llaman, ¿sí? Y dice, esta es la tumba del profeta, que sí, porque para ellos Jesús es un profeta, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías. El Hijo, o sea, es un profeta. Si yo entro en la tumba del profeta, ¿sí? Si entro a orar, lo convierto en una mezquita y ora fuera de la iglesia, y por eso fuera de esa iglesia hoy en día hay una mezquita inmensa que se llama la mezquita de Omar. ¿Por qué? Porque Omar oró ahí afuera, exactamente, ¿sí? Y un judío lo trae aquí y le dice, cuenta desde el pináculo, se le esquina sureste, tantos y tantos pasos y vamos a llegar al lugar de oración, ¿sí? Y viene aquí, cuenta, llegan a la piedra, señores, cuentan los pasos y llegan a la piedra, ¿sí? La parte sagrada para el pueblo de Israel. Dice, esta es la parte sagrada del templo de Salomón, donde Salomón oraba. Él dice, pero esta piedra para nosotros no significa nada, ¿sí? Quiere decir que ya estamos en el 638 y esta piedra para ellos no tenía ningún significado. Dice, para nosotros Meca es la ciudad sagrada, pero tú dijiste el lugar de oración del rey Salomón, tienes que orar aquí. Y dijo, no, yo oro hacia Meca como lugar sagrado y viene aquí a esta parte donde estamos nosotros, parte sur. ¿Por qué? Porque Meca queda aquí en dirección al sur y ora hacia Meca. O sea que llevamos que en el 638 la piedra no tiene ningún significado, ningún simbolismo para el Islam. Pero que sucede más tarde, se construye una mezquita de madera aquí, ¿sí? Que es destruida por terremotos y en el 650 el califato, ¿sí? El califato es expulsado de Arabia Saudita y se traslada aquí, o sea, a la provincia palestina y a la provincia siria, ¿sí? Fueron expulsados porque no eran suficientemente religiosos, las tribus no los aceptaban y fueron expulsados y no se podía peregrinar a Meca y Medina. O sea que todos aquellos que peregrinaban a Meca y Medina, o sea, no lo lograban, y si no lograban peregrinar, el califa, ¿qué era lo que perdía? Dinero, señores, entrada, porque como ustedes vienen a hacer peregrinación aquí, si ellos iban a hacer allá peregrinación, necesitan un día como yo, hoteles, autos, bueno, camellos en aquella época, o sea, todos esos son impuestos que puede cobrar, o sea, el gobierno, o sea, el califa, ¿sí? Y al perder esa entrada tiene que buscar una solución diferente. Y lo que encuentra es Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta ciudad es sagrada ¿para qué? Para el cristianismo y para el judaísmo. ¿Ok? Y en el 705, y ahí dejo con eso, 705 se construye la mezquita del Aqsa, así se llama, el Aqsa, luego veremos qué significa el Aqsa, y se construye en el 691 el Domo de la Roca, ¿sí? El Domo de la Roca. ¿Por qué? Porque la tradición que hacen ellos es que Mahoma dice que llega aquí y desde esa piedra asciende al cielo y baja con las escrituras sagradas. O sea, que el edificio que vemos ahí es del 691 y este es del 705. Luego cuando llegan los cruzados y destruyen aquí esto, ¿sí? Lo vuelven a construir, ¿sí? Una iglesia que se llama Tempus Salomonis, porque los judíos pensaban que el Templo de Salomón era aquí, y aquí se forma la Orden Templaria en 1118, donde este era el principio